Voy a compartir mi pantalla y ya va a empezar la grabación. Muy bien. Entonces, en la clase pasada, del sábado, empezamos a abordar, o creo que no había, ya no es que empezamos, sino que estábamos tocando este tema de lo que son las estructuras iterativas, que son las terceras de tres estructuras que estamos viendo. Creo que ahí me vuelvo repetitivo, pero la idea es que esto quede supremamente claro. Entonces, estructuras secuenciales ya las vimos, selectivas ya las vimos. De eso va el taller que ustedes están haciendo en este momento. Ahora, en este tema, este módulo de la clase con las estructuras iterativas, pues lo que empezamos a ver básicamente fueron los contenedores, listas, tuplas y diccionarios, y luego el método range. Con eso sentamos unas bases previas para poder luego utilizar las estructuras que vamos a trabajar. Y básicamente ya vimos las dos estructuras. ¿Qué nos falta? Pues hacer más ejercicios. ¿Cuáles estructuras estoy hablando? De la estructura while, el ciclo while, que ese ciclo while pues se va a ejecutar mientras que una condición lógica sea verdadera. Y lo escribimos en Python de esta forma. La palabra clave while y una condición lógica, dos puntos. De eso hicimos varios ejemplos. Por ejemplo, este de sumar los n primeros números naturales. Y bueno, y así otros ejemplos que complementaron. Luego vimos la estructura for, que esta estructura for difiere de la estructura while, que no necesita una condición lógica, sino que más bien voy a recorrer un conjunto de elementos que usualmente en Python se tienden a crear con una función range. Entonces aquí la instrucción es para y en el rango de 0 a 10 haga lo siguiente. Entonces esta ahí va a ir tomando los valores entre 0 hasta 9. En este caso pues particular porque va de 0 a 10. Aquí uno puede poner pues del número que sea hasta el número que sea. O incluso esto no tiene que ser un objeto tipo range. Puede ser cualquier objeto iterable, cualquier contenedor. Puede ser un diccionario, puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser una cadena. Entonces pues esto da una flexibilidad al ciclo for bien interesante. Entonces estos son los dos bucles o ciclos que hemos visto. ¿Por qué lo llamamos así? Porque el código, dime, hola, hola, sí, dime, hola, hola. Alguien iba a decir algo. Bueno, bueno, creo que no. Era simplemente un micrófono abierto. Listo. Entonces, hemos llamado a estas estructuras ciclos porque, pues precisamente eso es lo que generan, porque el código se va a ejecutar de aquí hacia abajo, pero una vez llega aquí a este punto, vuelve y se devuelve a la condición inicial. Entonces, lo que va a ocurrir es que se forma un ciclo, baja, pero después vuelve y sube, vuelve y baja y vuelve y sube, vuelve y baja y vuelve y sube. Y lo que va a hacer es que las líneas de código que se ejecutan bajo la instrucción se repiten varias veces. ¿Cuántas? Pues en el ciclo for, pues las que uno le diga acá. En este caso, pues como va de 0 a 9, se ejecuta 10 veces. Sería 0, 1, 2, hasta el 9 son 10. Y la I va a ir tomando los valores de 0 a 9, como es el caso que vemos en pantalla. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para repetir un código sin tener que escribirlo muchas veces. Yo lo escribo solamente una vez y con una estructura, sea con un for o sea con un while, pues la repito, la repito y eso va a hacer que el código quede más cortico. En esa medida, hemos hecho ya varios ejercicios. La clase pasada vimos cómo escribir, por ejemplo, los números del 1 al 10 al cuadrado. Esto ya lo hicimos. Y bueno, creo que era hasta ahí que íbamos. Números del 1 al 10 al cuadrado. Hoy vamos a seguir haciendo más y más ejemplos, porque esto se aprende, digamos, sobre la marcha con la práctica. Voy a abrir por acá el Spider para que sigamos haciendo
ejercicios y pues afiancemos más como esas ideas. Los ejercicios inicialmente que vamos a hacer son sencillos, con el objetivo de que nos centremos mucho únicamente en la parte de cómo se escribe y cómo es que el ciclo trabaja. Pero en la medida en que nos ganemos confianza, iremos complicando un poquito los ejercicios que hagamos y serán ejercicios ya un poquito más complejos para que vayamos agarrando pues como la lógica de cómo se escriben estos algoritmos. De aquí cancelar y cerremos este para que se me habla solo el Spider. Bueno, entonces eh, de aquí en adelante ahora sí vamos a ver pues cosas que no habíamos visto la clase pasada. Entonces voy a ponerlo acá en pantalla. Miren, por ejemplo, este que están viendo acá en la pantalla es un algoritmo para multiplicar los números impares hasta n. Entonces, cada vez que ustedes piensen en escribir un algoritmo, lo primero que uno debe hacer es cómo lo haría yo a mano para ver si sí estoy interpretando bien el enunciado, ¿cierto? Entonces, miren que si a mí me piden multiplicar los números impares hasta n, pues yo lo primero que debo decir es, bueno, n, ¿qué es? N es un número cualquiera que el usuario puede ingresar. Miren que en este caso particular, pues han dicho aquí n igual a 5, pero como n vale 5, podría valer 7, 9, 15, 27, cualquier número, cualquiera. Entonces, cuando a mí me dan, en lugar de un número concreto, me dan una variable, es porque es un valor que se debe ingresar por el usuario. Esto es variable. Y al ser variable, pues la idea es que se pueda ingresar y que pues no amarre en ninguna manera a nadie para que sea un valor específico. Puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Luego, ¿qué hace uno? Pues, ¿cómo multiplico yo los impares hasta n? Digamos que n valga, pero no con flecha, ¿cierto? Para otro caso, que n valga 7. ¿Cómo hace uno esa multiplicación? Pues sería 1 por 3 por 5 por 7, ¿cierto? Esto es hacerlo a mano. A mano, pues uno ya lo tiene. 1 por 3, 3 por 5, 15 y 15 por 7 son 85. Creo que es 85. Bueno, ahí está. Entonces hacerlo a mano ya le da a uno la claridad de lo que debería ser el código. Ahora, escribirlo en código puede que difiera un poco de cómo uno lo hace a mano, porque miren que uno hacerlo a mano, nosotros como seres humanos somos muy directos con las cosas. Yo sé cuáles son los números impares, los escribo así, luego los multiplico y ya está. Pero en el computador, pues no es tan directo, porque al computador le debemos decir cuáles números, ¿cierto? Mm, Entonces acá, aquí le faltó algo a este código, ahorita lo corregimos, porque aquí están todos los números tal cual. Entonces, con el ciclo for, lo que vamos a hacer es recorrer una variable i que va a ir en el rango de 1 hasta n más 1. Pero aquí, vean lo que le faltó, muchachos, y eso es algo que de pronto ahorita lo escribimos, lo corrijo y corrijo este pantallazo. Aquí hay que ponerle un 2 para que vaya desde el primero hasta n más 1, pero de a 2. Porque si no le ponemos este 2 que está acá, nuevo, si no le ponemos este 2, él va a ir por todos los números, pares e impares, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue a n más 1. Miren que le pongo el más 1, este más 1 va acá, para poder que sí me incluya n, porque acuérdense que la función range, el último valor no lo incluye. Entonces, claro, si yo quiero que vaya hasta n, debo ponerle más 1 para que el n más 1 no me lo incluya, pero sí me incluya el valor de n, ¿cierto? Si uno va en una secuencia de números, 1, 2, 3, así sucesivamente. Luego viene n menos 2, luego viene n menos 1, y luego por último vendría n, ¿cierto? Estos serían todos los números. Aquí en la mitad pues hay un montón. Entonces si yo quiero que me incluya la n, con el método range, pues tengo que incluir
un número más, n más 1, para poder que este no me lo cuente, pero sí me cuente la n de aquí para atrás. Porque si yo pongo aquí solo hasta n, pues me excluye a la n y me contaría solo hasta n menos 1. Eso es pues por la forma en la que está construido la función range, que cuenta el primero pero no el último. Y este 2 va a ser fundamental, porque con este 2 le estoy diciendo con saltos de a cuánto me va a contar los números. Entonces, si yo no le pongo este 2, me los cuenta tal cual. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si le pongo el 2, lo que va a hacer es ir 1, 3, 5, 7, saltándose 1 en la mitad, ¿cierto? Va a ir sumándole a 2. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7. Para poder que sí me cuente los impares. Luego, aquí internamente, ¿qué hacemos? Vamos haciendo la multiplicación con una variable que podemos llamar fact, como podemos llamar eh, multiplicación o el nombre que queramos, eso es opcional, ¿cierto? Los nombres de las variables siempre van a ser a criterio del programador. Entonces, fact es igual a fact por i. Entonces, cada vez que pase por acá, el valor que vaya tomando i lo va multiplicando por los valores previos. Y esto es lo que hace que me genere, pues definitivamente, la multiplicación de los números. Entonces vamos a ir a Python, le hacemos esta correccioncita que está acá y miramos cómo funciona para que sigamos practicando. Yo creo que eso ya lo teníamos. No, voy a crear un nuevo archivo que sea de la clase de hoy. Lo voy a guardar. eh, Aquí, dando mes. Ejemplos del 01, 06, 2022. Listo. Ahí estamos. Este primer ejercicio lo vamos a llamar multiplicación de impares. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a multiplicar esos números impares. Entonces voy a generar la variable fact que arranca en 1. Vamos a definir n, digámosle que vale 7 en este caso. Y entonces vamos a hacer un for con i en el rango desde 1, n más 1, 2 puntos, es igual a fact for i. Aquí, fuera del for, miren que ya no lo idento, ponemos el print. Y podemos escribir así, la multiplicación de los números impares es de n más fact. Listo, ahí está. Ah, bueno, y acá me faltó también el 2, que vaya de 2 en 2. Dele para que me borre aquí. Y listo. Ahí estamos. Ya que nos queda ejecutarlo para ver qué tal va y pues comprobar si la respuesta sí es. Lo voy a ejecutar y comprobamos la respuesta. Entonces miren que me está diciendo la multiplicación de los
7 primeros impares es de 105. Eso uno lo podría comprobar. Discúlpenme un segundo. Abro esto acá. Y voy a venir aquí para que de pronto, si están mirando el código, lo puedan hacer. Simplemente para comprobar. 1 por 3 por 5 por 7. 105. Yo ahorita había dicho 85. Me había equivocado enormemente. Es 105. 7 por 5. Profe, 35. Sí. Dime. una pregunta. ¿El 2 qué es lo que significa? El 2 es el paso. Es decir, va a ir desde 1 hasta n más 1 con saltos de a 2. Entonces empieza en 1 más 2 son 3, más 2 son 5, más 2 son 7 y así sucesivamente. Este es el que hace que se generen solo los impares. Desde 1, día 2 es 1, más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, para que se generen solo los impares. Si no ponemos este 2, él iría de 1 en 1, o sea, 1, 2, 3, 4. Y me multiplicaría, pero todos los números, no solo los impares. Listo, profe, gracias. Ahí puedo colocar cualquier número, ¿cierto? Aquí, cualquiera, sí. Si uno quiere, por ejemplo, y ahorita hacemos un ejercicio para aclarar eso un poquito, podemos hacer por acá aparte. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, multiplicar todos los números múltiplos de 5, lo podemos hacer poniendo acá, empezando en 5 y que vaya de a 5. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25. Esto se deja modificar de muchas formas. Pero es chévere hacerlo con el range para uno no tener que generar la lista manualmente. Terminemos este ejercicio y le cacharreamos otro poquito a esta función range para que aclaremos algunas dudas al respecto pues, que puedan surgir. Pregunta, ¿les funcionó? ¿Les dio el mismo resultado? Sí. Listo. Entonces, miren que pues el código en sí mismo no queda largo, no es, digamos, difícil de escribir, pero sí hay que tener muy en cuenta la lógica de cómo está funcionando, ¿cierto? Cómo está funcionando. Entonces, para eso lo podemos mirar a través de una cosa que se llama una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio es que yo ejecuto el código, pero lo voy a ejecutar de forma manual. Eso suele hacerse con código pequeño como este. Con código ya muy largo, muy grande, uno ya no hace pruebas de escritorio. Pero eso es sobre todo para desarrollar la lógica de cómo están ocurriendo las cosas. Entonces, miren, hagamos una pequeña prueba de escritorio aquí para nosotros. ¿Qué hace uno? Pone las variables importantes en una pequeña lista. Entonces, digamos que las variables importantes para nosotros son n, va a ser i y va a ser fact. Y vamos mirando qué valores van tomando a medida que ejecutamos el código. Entonces, miren, la primera que toma valores en la línea 2 es la n, vale 7. Entonces, n vale 7. Luego fact vale 1. Le pusimos el valor acá. Y aquí i va a tomar valores entre 1 y 7, pero impares. Entonces sería 1, 3, 5, 7. Esos van a ser los valores que va a tomar i. Entonces, cuando i empieza la primera vez acá dentro del ciclo, toma el primer valor, que es 1. Entonces miren qué va a pasar. Fact en este momento vale 1. 1 por i vale 1. 1 por 1, 1. Y lo guardo acá. Entonces aquí vamos viendo cómo evoluciona esa variable. Entonces n sigue valiendo 7. Y sigue valiendo 1. Y fact vale 1. Bien. Ahora, cuando volvemos acá, ya i toma el siguiente valor. Ya no vale 1. Ya i vale 2. Entonces, cuando i vale 2, ¿qué va a pasar?
fact sigue valiendo 1, pero ahí ya vale 2. 1 por 2, 2. O sea que en fact se va a guardar un 2. N sigue valiendo 7. Ahora, cuando volvemos otra vez acá arriba, la I ya tomaría el siguiente valor, 3. ¿Y ahora qué va a pasar? Volvemos acá a evaluar esta expresión. ¿Cuánto vale fact en este momento? 2, ¿cierto? Fue el último valor que tuvo. En este momento vale 2. E I vale 3. Entonces, 2 por 3 son... perdón. Aquí estoy cometiendo un error porque estos números van... Es de día 2 en 2. Me disculpan ahí. Esto es en 1, luego pasa a ser 3, porque miren que vamos de 2 en 2. Te sigue valiendo 7. Entonces, 1 por 3, 3. Luego, cuando sube otra vez acá, ya ahí deja de valer 3 y empieza a valer 5, que es el siguiente valor. Porque miren que vamos de 2 en 2. De 3 debemos pasar a 5. Luego, ¿qué vamos a hacer? En este momento, fact vale 3. E I vale 5. Entonces, 3 por 5, 15. N sigue valiendo 7. N no está cambiando. Volvemos a subir acá, porque no hemos terminado. Y toma el último valor, que sería 7. Y ahí volvemos a multiplicar. ¿Cuánto vale fact? 15. ¿Cuánto vale I? 7. 7 por 15, vimos que son 105. Y N sigue valiendo 7. Como ya hemos terminado, él ya no sube otra vez acá, sino que pasa a la última línea y lo que va a imprimir es la multiplicación de los, aquí vendría la N, entonces vienen 7. Primeros impares es de, aquí viene fact, entonces sería 105. Y eso es lo que va a reportar. ¿Sí ven? Entonces esto nos muestra paso por paso qué es lo que está ocurriendo con la ejecución de esto. Y vemos que el ciclo for efectivamente nos va a repetir esta pequeña línea de código que tenemos acá varias veces. ¿Cuántas veces la repitió? La repitió 1, 2, 3 y 4 veces, que sería para el 1, el 3, el 5 y el 7. De ahí que estos ciclos for y los ciclos while sean muy potentes porque nos permiten repetir una instrucción para implementar fórmulas iterativas que aparecen mucho en matemáticas. Entonces, ahí vemos pues como la potencialidad. Muy bien. Entonces, con este ejercicio pues vamos ganando como terreno. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis para ilustrar un poco más el uso de la función range. Miren, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, los valores, los múltiplos de 5, como habíamos dicho ahorita, yo puedo hacer así, vean, y en el rango, múltiplos de 5 hasta 50. Entonces yo puedo empezar en 5, voy hasta 51 para que me incluya el 50 y hago pasos de a 5. Y los puedo imprimir, por ejemplo, print y para que me muestre en pantalla aquí uno debajo del otro. De aquí lo que va a aparecer, ¿sí ven? Aparece 5, 10, 15, 20, 25, 30. Es porque arranco desde el 5, voy hasta el 50 y voy de a 5 en 5. Entonces, claro, arranco en 5, como voy de a 5 en 5, sería 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, arrancar en 5, pero yo quiero ir de a 3 en 3, entonces aquí cambio este por un 3. Entonces ya, ¿cuáles números me generaría? 5, 8, 11, 14, porque ya lo estoy haciendo de a 3 en 3. Vamos a ejecutarlo para que lo puedan observar. Si ven, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Este último argumento, que es opcional, si yo no lo pongo, le estoy diciendo a la función range que vaya de 1 en 1, porque es opcional, ¿cierto? Si yo lo quito, no pasa nada. Pero en ese sentido, si yo lo pongo con un número diferente de 1, pues va a hacer eso que estamos diciendo. Incluso creo que nunca lo he hecho, pero creo que lo leí en la documentación, puedo hacerlo en cuenta regresiva.
yo puedo arrancar, por ejemplo, desde 10 y quiero ir hasta 0 a -2, que se puede. Vamos a ver, miren, 10, 8, 6, 4, 2. ¿Sí ven? Porque voy a ir de a -2. Entonces 10 menos 2 da 8, menos 2 da 6, menos 2 da 4. Se puede hacer cuentas regresivas también. Entonces esta función range pues da una flexibilidad muy chévere. Y tiene tres argumentos, que no todos son obligatorios. El primero es de dónde empiezo, el segundo es hasta dónde voy a terminar, pero -1. Y este es de cuánto en cuánto lo quiero hacer, el paso. No sé si con esta pequeña explicación queda un poco más claro los argumentos de esa función range. Sí, profe. Sí, excelente. Mira que tanto el primero como el último son opcionales. Yo puedo escribir, por ejemplo, solamente aquí 10. 10 va a funcionar. ¿Cuál es lo que él asume por defecto? Que el primer argumento es 0, es decir, va a arrancar siempre desde 0. Y que el último argumento, que es el paso, va a ser 1. O sea que esto así tal cual está, me va a generar los números del 0 hasta el 9, porque el 10 no lo incluye, ¿cierto? Si yo imprimo esto, mira que me genera los números del 0 hasta el 9, porque él está asumiendo por defecto, si yo no le pongo un valor inicial, él arranca desde 0, si yo no le pongo nada. Y si yo no le pongo nada de argumento del paso, que sería este, el tercer argumento, pues lo que va a hacer es simplemente pues asumir que va de uno en uno y ya está. Entonces son varias formas de escribirlo, porque a veces uno lo ve así y dice, bueno, ¿y los otros dos argumentos qué? Es que los otros dos argumentos son opcionales. Como los puedo escribir, no es necesario escribirlos. El que no es opcional es hasta dónde, hasta dónde voy. Este sí es siempre hay que ponerlo, porque la función range sin argumentos no funciona. Listo. Entonces, una vez aclarado esto, porque es importante, esta la vamos a estar utilizando mucho, porque siempre va a ir amarrada al uso del ciclo for. Bueno, después vamos a ver otras que también se pueden utilizar, pero pues por el momento esta es la que estamos usando. Vamos a ver, yo corrijo esto, que esto no es. Voy a tomarle ahora el pantallazo a este para corregir esa diapositiva, que no vaya a ser que me quede así mala para toda la eternidad. Ahora sí, mucho mejor. Listo. Ahora miren, si yo quiero hacer el factorial de un número, acá está el código, pero vamos a pensarlo nosotros desde acá. Digamos que yo quiero hacer el factorial de un número. Acuérdense, y vamos a recordarlo aquí rápidamente. Yo quiero calcular el factorial de n, siendo n un número natural. Eso se hace muy fácil, ¿cierto? Por ejemplo, el factorial de 5, que es multiplicar todos los números naturales desde 1 hasta 5. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿cierto? Eso es el factorial de 5. Así, sucesivamente, nosotros podemos pensar en el factorial de 10, de 15, de 50. Pues sería multiplicar todos los números desde el 1 hasta el número en cuestión. Ya está. Eso es el factorial. O, en ese orden de ideas, ¿cuál creen ustedes que sería la modificación a este código que ya tenemos para que nos calcule el factorial? Y la modificación es muy pequeña, a ese código que tenemos ahí en amarillo. Hay que hacerle solo una pequeña modificación para que ya no multiplique los impares, sino que calcule el factorial completo.
Y de pronto si no me entendieron la pregunta, o de pronto va a conectar la batería, o de pronto hay alguna duda, eh, díganme porfa, pero sí me gustaría mucho que ustedes me propusieran cuál es el cambio que debemos hacer en ese código que está en amarillo para que ya no calcule la multiplicación de los impares, sino el factorial. Es el 2. ¿Cuál 2? El n más 1,2. Ese 2. ¿Qué hay que hacer con ese 2? Lo quitamos. Un 1, no. Poner un 1. Efectivamente, así es. Esa es la modificación. Podemos poner el 1 o definitivamente podríamos omitirlo, ¿cierto? Porque sabemos que por defecto, si no lo ponemos, es un 1. Pero dejémoslo explícito, que sea un 1. Me gusta, para que sea más claro. Miren que con solo hacer esta modificación, cambiar el 2 por un 1, esto ya nos va a calcular el factorial. Por ejemplo, ejecutémoslo así como está. Mire, ahí está. Si yo lo hago por acá, aquí no recuerdo dónde está el factorial. Me ayudan a buscarlo. Yo con esto, lo acá arriba es este. X factorial. A ver, sería 7 factorial. 5040. Para lo que veo acá, 5040. Bien, ya con eso hemos calculado el factorial. ¿Cómo es que es tu nombre? Es que no estoy viendo la pantalla. Y a voces todavía no soy capaz. Se ve el mío. Sí, Alejandra. Aleja, muchas gracias. Entonces, miren, lo que nos dijo Aleja, esa era la clave, cambiar esto que aquí había un 2, porque antes nos multiplicaba solo los impares, 1 por 3, por 5, por 7, cambiarlo por un 1, para que el paso en el range no fuera ya 2, sino ya 1. Entonces ya vamos a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al 7. Ese era la clave pues para modificar el código y que nos funcionara pues perfectamente. Si alguien de pronto tiene la duda, lo podemos ejecutar paso por paso, lo podemos abordar de otra manera, pero no sé, eso ya va a depender pues de si ustedes pues, están claros o no respecto a esa modificación que acabamos de hacer. Muy bien. Recuerden que cualquier duda, porfa, no les vaya a dar pena, ni mucho menos que para eso es este espacio de la clase, ¿cierto? Para resolver todas las inquietudes que se puedan ir generando y pues que vayamos muy sólidos. Si ustedes se quedan callados con las dudas, pues es muy triste porque pues se quedan ahí como con ese vacío y no es la idea. La idea acá es poder tener un ambiente muy tranquilo que podamos abordar cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo factorial. Voy a volver a escribir, ¿cierto? Aquí para poder eh, que nos queden los dos. De acá, el factorial de este número es, vamos a ejecutarlo otra vez, a ver aquí. Factorial de 7 es 5040. Aquí lo volví a escribir para poder no dañar el de arriba. El de arriba es la multiplicación de los impares y este es el factorial. Entendemos que la modificación es simplemente cambiarle este, que era un 2 por un 1, y pues es mejor que en el print, pues dígalo lo más adecuado, pues que el factorial de tal número es tanto, que quede más personalizado. Pero eso ya es más estético que otra cosa. Con esto que acabamos de ver, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que ya se pueden hacer. Se pueden hacer un montón de resolver un montón de problemas que uno no se alcanza ni a imaginar.
ya tenemos todos los elementos para programar, digamos, de una forma ya más o menos decente. Igual, pues vamos a seguir viendo muchos más elementos que van a ir nutriendo, pues, como nuestra capacidad de escribir código. Venga, miremos qué tenemos por acá. Acá, en esta parte, vamos a ver dos cláusulas bien importantes, que son el break y el continue. Estas dos cláusulas no aparecen en todos los lenguajes de programación, sobre todo el continue, pero son muy interesantes. Entonces, miren, cuando yo estoy ejecutando un ciclo, ese ciclo yo lo puedo o romper o puedo hacer que ciertas líneas de código no se ejecuten con estas dos sentencias, con el break y el continue. ¿Cuál es la diferencia? Que el break es más drástico. Entonces imagínense un ejemplo hipotético, por ejemplo, que yo estoy ejecutando un ciclo while. Yo tengo un while acá. Y este while pues tiene una condición lógica, sea cual sea. Entonces yo estoy ejecutando mis líneas de código por acá. Tengo una línea, 2 líneas, 3 líneas. Y yo tengo una sentencia por acá, break. Esa sentencia break lo que va a hacer es que yo entro a la condición lógica, voy ejecutando mis líneas de código. Si este break se llega a ejecutar, lo que va a hacer es que inmediatamente, ya no viene acá a volver a ejecutar, sino que se sale del ciclo, lo rompe. Break es como quebrar o romper en inglés. Entonces lo que va a hacer es simplemente salirse y devolver el control a la siguiente línea de código que está por fuera del while y se sigue ejecutando lo que está por fuera. Eso es lo que hace el break. Simplemente rompe el ciclo. A mí no me importa si la condición lógica se cumplió o no. Si se cumplió o no en este momento, no me importa, para nada. Simplemente sálgase, porque pasó algo tan importante que debe hacer que el ciclo se rompa. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia continue? Va a pasar algo un tanto diferente. Imagínense que yo ya no tengo un break acá, sino que tengo, por ejemplo, acá un continue y debajo, dentro del mismo while, hay más líneas de código. Y luego pues hay una línea de código que están fuera del while. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo vengo ejecutando esta línea de código de acá, dentro del while. Cuando llego al continue, lo que hace el continue es que inmediatamente de acá va a saltar arriba, haciendo que estas líneas de código que están debajo del continue no se ejecuten. Entonces, cada vez que en un ciclo while lleguemos a un continue, el continue no rompe el ciclo, no lo quiebra, no lo abre, sino que simplemente dice devuélvase inmediatamente otra vez a la condición lógica a evaluarla, a ver si se cumple o no. Pero todo lo que esté debajo del continue, dentro del ciclo while, ya no se ejecuta. Esa es la diferencia entre el break y el continue. Eso, así de forma teórica, uno no lo entiende como tan claramente. Pero a través de un ejemplo, sí que lo podemos ver. La idea, a continuación, es tomar un ejemplo y ver cómo es que funciona estas dos sentencias, el break y el continue, para verlas en acción, ¿cierto? Pero les pregunto, ¿hasta acá cómo vamos? De esto que acabo de explicar y el ejercicio anterior, para que vayamos como con la calma del caso.
Seamos bien. Sí, profe, bien. Listo. Miren, este ejemplo para poder ilustrar el uso, por ejemplo, en este caso puntual de continuo. Miren, nos piden que escribamos un algoritmo que, dada una palabra, elimine todas las vocales de ella y deje solo las consonantes. Entonces, se supone que cuando yo ejecute el algoritmo, mire que aquí tenemos una palabra que tiene muchas vocales, tiene U, I, E, A, O. La idea es que me elimine todas las vocales y me deje solo las consonantes. O sea que al final del algoritmo esta palabra va a quedar diciendo lo siguiente. Diría M, R, L, G. ¿Cierto? No me comí ninguna. Ta, C, L, G. Esto debería quedar diciendo la palabra. Porque pues le hemos quitado todas las vocales. Pero eso solamente va a ser posible pues a través de un pequeño código. Entonces vamos a hacer una inspección del código para que miremos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, inicialmente, en esta variable que se llama palabra nueva, pues vamos a almacenar la palabra nueva. ¿Cuál va a ser la palabra nueva al final? Esta. Solo que al inicio, mire que escribimos, abro comillas, cierro comillas, como que es una palabra nueva, pero está vacía. Porque aún no tiene letras. Entonces miren, acá tenemos inicialmente un ciclo for que va desde aquí hasta acá. Entonces, lo que les decía, que uno puede utilizar un ciclo for perdón, uno puede utilizar un ciclo for incluso sobre una cadena de texto. Entonces, ¿cómo funciona un ciclo for sobre una cadena de texto? Entonces, miren lo que dice acá, para y en palabra. Entonces, ¿qué va a ir haciendo la i? Va a ir tomando cada una de las letras. Entonces, la primera vez que pasemos por este ciclo, la i va a valer m. La segunda vez que pasemos por el ciclo, esta i va a valer u. Luego va a valer r, luego va a valer c, luego i, luego e, luego l, a, g, o. ¿Cierto? Porque miren qué palabra es justamente la palabra murciélago en este caso particular. Entonces, esta i va a ir tomando cada una de las letras que componen la palabra. Y esto es algo que en Python es una maravilla, porque en otros lenguajes de programación es más difícil de hacer. Para uno recorrer los elementos de una cadena, no va a ser tan fácil. Aquí tenemos esa facilidad, simplemente con escribir esto, para i en palabra. ¿Cierto? Entonces ya sabemos qué es lo que está haciendo el ciclo for. Lo que está haciendo es asignándole ahí cada una de las letras cada vez que pase por el ciclo. Entonces la primera vez que pasemos por el ciclo for va a valer m. Entonces con esa m, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle sí, y en a, e, i, o, u, lo que le estamos preguntando es si el valor actual de la i está dentro de esta cadena de texto. Miren que esta cadena de texto es intencionalmente creada. Aquí que están, solo las vocales. Solo las vocales. Entonces, si el valor de la i es una vocal, ¿qué vamos a hacer? Y aquí está nuestra palabra estrella. Por esta es que estamos haciendo todo. Continue. ¿Qué hace el continue? Hace que el ciclo inmediatamente, si esto se ejecuta, se devuelve de nuevo acá. Es decir, si el continuo se ejecuta, esta instrucción de palabra nueva más igual y no se va a ejecutar. Si continuo se ejecuta, esto de abajo no se ejecuta. Porque el continuo lo que hace es inmediatamente devolver el control al inicio del for. Como quien dice que si la letra que tenemos en este momento es una vocal, pues no me la agregue,
a la palabra nueva. Ahora, si la letra que tenemos acá no es una vocal, este if no entra, ¿cierto? Si, por ejemplo, si la I es la M, si en I está almacenada una M, entonces M no está dentro de esta cadena de texto. M no es A, no es E, no es I, no es O, no es U. Como no es ninguna de esas, no va a entrar continuo y lo que va a hacer es ejecutarse esta línea de código. ¿Qué va a hacer? Pues a palabra nueva le va a sumar I. ¿Y cómo le suma I? Pues la pone acá. Entonces empezaría a formarse la palabra con la M. Llega aquí, no se ejecuta. Al llegar aquí, palabra nueva empieza valiendo M. Luego, con la U, cuando I valga U, llega aquí. Esa U hace parte de esta cadena, sí, porque miren aquí. Entonces, continue, ¿qué hace? Pues no ejecuta esta línea, sino que se tira de nuevo acá arriba. Luego, ¿qué seguiría? La R. Con la R. ¿La R está dentro de esta cadena? No. Entonces, salta aquí. ¿Y qué va a hacer? A la palabra nueva, agréguemele la I. ¿Que la I quiere es R? Entonces la pone aquí. Y así va a ser para cada una de las letras que componen esta palabra. Al final, ¿qué va a pasar? Pues que nos va a formar esta palabra justamente. MRCLG. Miren que esto, digamos, cada vez que vamos abordando un problema nuevo, pues lo vamos haciendo cada vez más interesante para ver que se pueden hacer muchas cosas con este lenguaje de programación, que en realidad es muy, muy flexible, es muy chévere. Entonces vamos a implementarlo. Vamos a llevarlo nosotros mismos este código a Python para que miremos entonces cómo está funcionando y escribamos diferentes palabras a ver si para diferentes palabras sí va a funcionar. Bueno, vamos aquí y escribamos, esto sería a modo de ejemplo, uso de la sentencia continue. Objetivo, ¿cierto? Estamos viendo para qué sirve el continue. Definimos una palabra. Le podemos poner la misma que teníamos ahorita. Murciélago. La palabra nueva. Palabra nueva. Igual a abro y cierro comillas. Decimos para y palabra. ¿Qué vamos a hacer? If, if, in, a, e, i, o, u. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Continue. Y dentro del for, voy a poner palabra nueva es más igual ahí. Solamente imprimiríamos la palabra nueva. Ok, ahí está, tal cual lo teníamos escrito allá al otro lado. Voy a ejecutar para ver si sí. Miren, ahí me escribió la palabra sin las vocales. Ponemos el espaciocito que vale la pena tener. Voy a ampliarlo un poquito.
observen algo aquí y es, digamos, característico. Esta palabra continue o la palabra break, que también vamos a utilizar, casi siempre viene dentro de un condicional, porque yo voy a ejecutar este continue si se cumple una condición, o sea, no es que sí o sí lo voy a ejecutar, es en la medida en que se cumple una condición, pues lo ejecuto, si no, no lo ejecuto. Entonces, aquí cuando ejecutamos el continue, en el caso de que la variable i tome el valor de alguna de las vocales. ¿Para qué? Para que esta línea no se ejecute, la que dice palabra nueva más igual 1, y por lo tanto, pues no me vaya a agregar a mí una letra que corresponda a una vocal, porque esta línea de abajo es la que me agrega nuevas letras a la palabra. Pues en el caso de que sea una vocal, pues al darle el continue, lo que hago es devolver aquí el flujo del código y entonces ignoro esta línea de código que está abajo. Entonces lo que hace el continue es hacer que se ignore la instrucción de abajo. Pero ¿cuándo la va a ignorar? Cuando i sea una vocal. Cuando i es una consonante, como esta condición lógica no se cumple, es decir, la consonante no es ni a, ni e, ni i, ni o, ni u, entonces esto sí se ejecuta y ahí sí que me agrega la letra, que sería una consonante en este caso. Aquí escrito mal, sentencia. Entonces miren que esto va a funcionar para esta palabra como va a funcionar para cualquier otra. Por ejemplo, vamos a escribir ingeniero. ¿Cómo me escribe la palabra ingeniero? Me saca solo las. Vamos a escribir, por ejemplo, la palabra odontólogo. Ay, la palabra odontólogo solamente tiene dos, pero bueno, igual. DNTLG. Me saca solo las consonantes. Ahora, si yo quisiera que me sacara ciertas letras nomás, no las vocales, sino, por ejemplo, que me escriba las palabras todas sin las letras, por ejemplo, sin la D. Yo no quiero que me escriba ni la D, ni la N, ni la T. Sí. Entonces miren que la modificación del código sería pues poner aquí las letras que yo no quiero que me escriba. Y si yo lo ejecuto, mire cómo me queda. Pues la D me la quitó, la N también y la T también. Pero ya no me quita el resto, ni la L, ni la G, ni las O me las quita. Esto es un ejemplo, pues, por así decirlo, como sencillo, pero pues eso igual, uno juntando todos estos elementos puede hacer ya cosas mucho más interesantes más adelante. Más adelante voy a dejarlo como estaba, que era la idea original, con las vocales solamente. Pero no sé si es claro entonces para qué sirve este continuo. Todo sí, sí es claro. Listo, muy bien. Vamos a seguir por acá. Ahora miremos para qué sirve el break. Miren lo que, lo que está, lo que nos están pidiendo. Dice, escriba un algoritmo que da una oración, imprima solo la primera palabra de dicha oración. Solo la primera palabra. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos este código, miren la oración que tenemos, dice Python, es un lenguaje muy divertido. Puede ser que para algunos sí. Yo espero que para todos esta frase aplique. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que me saque la primera palabra, que es Python. O sea que cuando aquí se imprima, primera palabra, esto me debería devolver la palabra Python, no más. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero es que definimos esa variable, primera palabra, y la definimos como una cadena vacía.
abro y cierro comillas, pues es una cadena que no tiene nada en el interior. Inicialmente. Ahora, vamos a hacer un ciclo for. Mire que este ciclo for vendría desde acá hasta acá. De hecho, hasta acá. Sí, porque esto también está indentado. Hasta acá viene el ciclo for. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para y en oración. Y mire que oración es la oración que tenemos arriba. Es decir, aquí en esta variable, oración, pues va a estar contenido toda esta cadena de texto grande que tengo acá. Entonces, ¿qué va a hacer la i? Va a ir recorriendo cada una de las letras. Entonces la I primero vale P, luego vale Y, luego vale T, luego vale H, O, luego vale N, luego vale un espacio, luego E, luego S, y así sucesivamente. Entonces aquí es donde está la clave de todo el asunto. Miren que ahí nos aparece el break dentro de un condicional. Igual que continue. Miren que continue también nos aparecía dentro de un condicional. Aquí el break también va a ser así. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí, la i es igual a un espacio. Miren que aquí hay un espacio. ¿Sí ven? Esto es un espacio. No abrí y cerré comillas, sino que abrí comillas y con la barra espaciadora y cerré comillas. Esto es un espacio. Entonces, en el caso de que la variable i tome el valor de un espacio vacío, break, es decir, rómpame todo el ciclo. Entonces, ¿qué va a hacer este algoritmo? Inicialmente, la i empieza valiendo p. Entonces, preguntamos, ¿será que la P es un espacio vacío? No, no es un espacio vacío. Entonces, este if no se ejecuta, porque la condición lógica no es verdadera. Entonces, como no se ejecuta, pues se salta acá. Entonces dice, primera palabra y más igual ahí. Entonces, ¿qué va a hacer la primera palabra? Le va a poner una P. Luego, esta I va a valer Y. Entonces, ¿será que la Y es un espacio? No. Entonces, agréguemela a la palabra. Entonces ya la palabra iría P, I. Y así va a llegar hasta que escriba todo Python. Cuando la I valga T, H, O, N. Hasta acá. Ahora, cuando venga a esta parte de acá, que es justamente un espacio, miren que aquí hay un espacio, entonces va a llegar la I valiendo un espacio. Entonces, ¿será que la I es igual a un espacio? Sí, la I es un espacio. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora sí me ejecuta el break. ¿Qué hace el break? Rompe completamente el ciclo. Es decir, este break lo que hace es, ya no devuelve la instrucción acá arriba como lo hacía el continue, ya no la devuelve acá arriba, sino que la rompe completamente el for y lo tira hasta acá abajo, hasta la primera instrucción que está fuera del ciclo for, que es el print, primera palabra. ¿Qué va a imprimir? Python, porque miren que hasta ahí lo dejamos llegar. Porque con el espacio, pues ya no lo dejamos ni agregar, ni le dejamos hacer nada más. Entonces, para eso sirve el break. El break no me devuelve acá al for, sino que me rompe completamente el ciclo. Y lo que hace es mandar la instrucción hasta la primera línea de código que está fuera del ciclo. Eso es lo que hace el break. Entonces vamos a ponerlo en acción allí en Python, esto mismo. Lo escribimos nosotros y lo ejecutamos para ver qué tal está funcionando. Cierro esto aquí. Esta era la primera palabra. Definimos esta era la break. Listo. A ver. Aquí vamos a poner entonces uso. Entonces aquí ponemos oración, pero sin. Python es un lenguaje. La oración puede generar polémica, pero bueno. Entonces aquí pongamos palabra. Llamémosla, sí, palabra. Y aquí vamos entonces a recorrer para y en oración
escribir la tilde, pero es mejor en programación no escribir las palabras con tilde, porque eso luego genera problemas más adelante. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y igual a un espacio vacío, entonces break. Si no, entonces palabra va a ser más igual. Ahí. Aquí pues imprimimos. Print. Loader. Ahí está escribiendo Python. Y ahí tenemos pues el código. Voy a darle unos espacios a esto acá así y lo amplío un poquito para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Listo. Entonces miren que el código está funcionando tal cual lo queríamos. Queríamos un código que, dada una oración, nos sacara la primera palabra. Y ya está. Vamos que con estas ideas uno después puede construir códigos tan complejos como lo desee. ¿Todo de qué va a depender? De lo que uno necesite hacer, ¿cierto? La necesidad es la que nos va a motivar a nosotros a hacer X o Y cosas. Que lo podamos escribir sin consultar en internet sería lo ideal, pero a veces uno se pregunta, hey, ¿cómo hago yo para hacer tal cosa? Profe, Dime. a mí me la saca, pero como en secuencia, aparece P, después PI, después PIT. Es porque este print lo tienes identado. No, quítale la Ah, indentación. sí, sí, Mínimo está así. sí, ya vi. Ajá. Ajá. Esa indentación en Python es primordial, ¿cierto? Porque si lo dejas indentado Sí. es como que estuviera dentro del for. Entonces, claro, cada vez que pase por el ciclo lo va reescribiendo Ah, ya, súper. Gracias, profe. con gusto. Entonces, les estaba comentando que estos ejemplos, pues obviamente uno los prepara antes para poder, sí o no, tener la claridad y la seguridad acá en la clase, pero si ustedes, digamos, llegan con un código nuevo, dice, hey, Faber, yo quiero implementar esto, ¿cómo hacemos para hacer esto y tal esto? Muy posiblemente yo no voy a saber hacerlo de una, de golpe. Ah, no, escribámoslo como muestran en las películas que empiezan a escribir código de una, no. Eso nunca es así. Uno cuando se enfrenta a un código nuevo, tiene que pensarlo un rato, escribe y a veces no le da, luego reensaya, hace más o menos 2 o 3 ensayitos, ya la tercera como que le va funcionando y sobre la marcha va corrigiendo hasta que al final pues le queda un código funcional que le sirve y hace lo que uno necesita. Pero no crean que es como en las películas que la gente se sienta en una pantalla en negro a escribir código y cada vez que escribe eso le va dando y ya está. No, no. Así no es escribir código. Eso son mentiras de las películas. Escribir código es intentarlo, ver que no da, corregir hasta que finalmente ya todo vaya muy bien. Eso es lo normal. Y ustedes me imagino que tendrán hermanos, primos, amigos que programen y les pueden preguntar para que se den cuenta cómo es la realidad de las cosas. Le van a decir que eso a veces es una frustración de que usted tiene un proyecto con miles de líneas de código y luego usted no encuentra dónde está el problema. Y eso es cosa que usted tiene que ir por allá, sentarse en alguna parte a mirar el horizonte, volver y ahí sí lo encuentra. Entonces, la invitación es a que si ustedes empiezan a escribir código
y ven que al principio no les da, no se frustren, eso es lo más normal, no le pasa a todo el mundo. Es cuestión de no darse por vencido y seguir. Y llega un punto en que eso va fluyendo un poco más, para que de pronto si les ha pasado o les va a pasar con los talleres que están haciendo, pues no se frustren, sino que sigan adelante. Y recuerden siempre las asesorías. En la asesoría nos conectamos, miramos los errores y conversamos pues de cualquier cosa que necesiten. Muy bien, con este ejercicio, ¿cómo lo vieron? El uso del break. ¿Se entiende? ¿O alguna duda? Muy bien. Vamos a seguir entonces por acá. Tenemos, bueno, aquí ya llegan los ejemplos. Ya con eso pues hemos cubierto lo fundamental de estas estructuras. Ya la idea es hacer muchos ejercicios. ¿Qué hora es? Son las 9:10, nos da tiempo todavía de abordar al menos un par de ejercicios de aquí, de esta primera pestaña. Tenemos acá. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál hacemos? O empezamos en el orden. Profe, en orden. Listo. Vamos a hacer entonces el primero, miren. Un procedimiento que lea un número natural n y que imprima todos los múltiplos de 3, desde 1 hasta n. Ese es sencillo. Y vamos a hacer uso de la función range, que algo similar fue lo que hicimos ahorita cuando intentamos explicarlo un poco mejor. Pero vamos a hacerlo. Entonces, lo primero es uno tratar de entender el problema. ¿Cómo lo haría yo a mano? ¿Cierto? ¿Cómo lo haría a mano? Pues si a mí me dan un número natural n, cualquiera, por ejemplo, 10, vamos a imprimir todos los números múltiplos de 3 de 1 hasta n. Entonces, pues, el primer múltiplo de 3, pues es sí mismo, ¿cierto? 3. Luego sigue 6, luego sigue 9 y ya está. Eso serían, esto deberían imprimirnos Python cuando hagamos el código. Porque miren qué es lo que nos están pidiendo. Imprima los múltiplos de 3 de 1 hasta n. El primero es 3, 6, 9 y ya el 12 no se podría porque es mayor a 10. Entonces no se puede. Ahí está. Eso sería si ingresamos un 10, lo que Python debería devolvernos. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ir a Python y reportemos entonces los múltiplos de 3. Le vamos a escribir por acá múltiplos de 3. Primer paso, leer a n. Pues ahí lo tenemos. Digamos, puede ser 10, 15, 50. Luego lo modificamos. Luego, acá podemos hacerlo con un ciclo for. Para ahí, en el rango, miren, desde 3 a n más 1 para poder que me pueda incluir a n y a 3. Vamos a imprimir entonces ahí para que me imprima los resultados. Que me limpie. Y acá tenemos ya nuestro código listo. Entonces, miren, este primer 3 es desde donde va a arrancar. N más 1 hasta donde va a ir. Y el 3 de saltos de a cuánto va a ser. Entonces empieza desde 3 con saltos de a 3. Entonces sería 3, 6, 9, 12, 15. Hasta que llegue al número en cuestión. Y para cada paso que dé, pues lo que va a hacer es imprimir la i, que es el valor que va a ir tomando la variable pues, del ciclo for. Ya con eso debería funcionar. Voy a darle control enter, a ver, miren ahí está. 3, 6, 9.
Ahí está. Si yo cambio esto por un 20, por ejemplo, entonces debería pues, sacarme 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hasta el 18 nomás. El 21 no, porque se pasa. Mira, ahí está. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Está funcionando pues como para términos generales. Mire que si pongo el 21, debería imprimirme hasta el 21. Mire que me imprime el 21. Pero esto es posible gracias a que le puse n más 1. Si yo lo hubiera puesto solo n, a lo mejor no me lo imprime. Miren, me llega solo hasta el 18. ¿Sí ven? Poniendo solo la n. Por eso es importante ponerle n más 1. Porque todos los múltiplos de 3 hasta 21, pues lo incluye. No debería sacarme el 21. Por eso le pongo n más 1, para que me incluya la n. Si ven, escribir código a mí personalmente me parece muy chévere. Bueno, es un gusto muy personal, pero es porque es como una forma diferente de pensar. Es como yo, a través de unas cuantas estructuras y unas cuantas reglas, que serían las que constituyen el lenguaje de programación, puedo yo hacer que el computador haga algo por mí. Es como una especie de juego. Yo lo veo así, como un juego, realmente. Es un juego similar al ajedrez. Miren que el ajedrez tiene algunas piezas, peón, caballo, reina, rey, cada uno tiene sus movimientos, pero con eso yo puedo hacer partidas diferentes todo el tiempo. Yo puedo hacer miles o incluso millones de partidas diferentes con un tablero, que eso de tablero de ajedrez es cuánto, de 8 por 8. 64 posiciones con 32 piezas, con 8, 16, sí, y eso se puede generar un montón de opciones. Así es igual en el código. No hay muchas reglas. Las reglas casi que las hemos visto, pues las básicas las hemos visto casi todas ya. Pero lo que se puede hacer con esto es casi que infinita las opciones. Entonces, ¿dónde está la limitante? En la creatividad que yo tenga y en cómo aborde pues los problemas. No sé si este les dio, ¿tienen alguna duda? ¿O estamos bien? Lo de los múltiplos de 3. Estamos bien, profe. Listo, vamos entonces para el siguiente. Vamos a hacer un procedimiento que lea dos números enteros y reporte todos los números impares entre el menor y el mayor. Vamos a hacer eso. Entonces, miren, en este caso ya nos están pidiendo que leamos dos números. Entonces, los podemos definir como m y n, ¿cierto? Entonces, digamos, leemos dos números enteros, cualquiera. Entonces, lo primero es leer m, digamos que sea 7, y n 5. Bueno, no tan cerca, ¿cierto? No tan cerca, por favor. Este, por ejemplo, que sea un 1. Entonces, al leer los dos, yo debo identificar cuál de los dos es el menor y cuál es el mayor. Entonces yo sé inmediatamente, como ser humano que soy, que n es el menor y m es el mayor, porque 1 es menor que 7, ¿cierto? Pero eso en código lo vamos a tener que escribir para que el computador sepa cuál es el menor y cuál es el mayor. Luego, va a reportar todos los números impares entre el menor y el mayor. Entonces, nosotros como humanos inmediatamente sabemos, entonces primero es 1, 3, 5 y 7. Ahí están todos los impares entre el menor y el mayor. Listo. Pero porque soy un ser humano, ¿cierto? Pero en código, ¿esto cómo iría? Bah, ya luego lo tenemos que pensar. Ahora, si yo cambio un poco la situación, cambiemos un poco la situación acá y vamos a mirarlo acá, digamos que m sea
por ejemplo, 12 y n sea 4, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Pues primero identificar cuál es el menor y cuál es el mayor. Pues el menor es 4 y el mayor es 12. Pero miren que en este caso estos dos números no van en la lista porque no son impares. El primer número impar realmente que aparece entre estos dos es el 5 y no corresponde ni a m ni a n. Luego iría 7, 9, luego iría 11 y ahí terminamos. Estos son los números impares entre n y m. Si ven que ahí hay una variación. Si estos dos números son impares, pues deben ir incluidos dentro de la lista, pero si son pares, no, porque solamente estamos reportando los números impares dentro de la lista. O sea que ahí tenemos varias condicioncillas que tenemos que satisfacer para que esto nos funcione. La primera es identificar cuál de los dos números que se ingresan es el menor y el mayor, para poder ir desde el menor hasta el mayor. Luego, saber si son pares o impares. Si es impar, pues vamos desde el número. Si es par, iríamos desde el número más 1. Miren que este como es par, el siguiente número es más 1. Y eso va a marcar otra condición. Entonces eso va a hacer que este código que estamos escribiendo o que vamos a escribir sea un poco diferente. Este va a ser un poco más complejo que los anteriores. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Pero lo importante era identificar la complejidad del problema y las posibles variaciones. Entonces vamos a ir a Python. Son 9:21. Si no alcanzamos hoy, pues lo dejamos para la próxima clase y lo terminamos. Pero pues vamos a intentarlo. Entonces, ya, impares en n y m. Veamos los dos números. N, digamos que es un 2 y m es un 17. Miren que en este caso particular, n puede ser el menor y m el mayor, pero puede ser que pase al revés. Puede ser que n sea el mayor y m sea el menor. Eso no lo sabemos, porque esto lo ingresa a otra persona. Entonces yo como no sé, tengo que identificar quién es el menor y quién es el mayor. Entonces vamos a definir dos variables, men respectivamente. Y necesitamos identificar de estas dos variables cuál es la que es menor y cuál es la que es mayor para poder almacenarla dentro de estas variables. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Con un condicional. Digamos, Profe, ¿qué dice si n ahí? Qué es pena. menor a m, ibas a decir algo. Sí, profe, ¿qué dice ahí? Y qué pena. Nem. Entonces yo lo adelanto. Es como Gracias. el diminutivo de menor y mayor. Menor y mayor. Se ve muy pequeño. Gracias, profe. Sí, parecía una N. Ah, ya. Entonces miren, con esta condición lógica que vamos a decir, si n es menor que m, entonces pues el menor es n, ¿cierto? Entonces decimos que el menor es n y el mayor es m. Else, vamos a poner entonces que el menor es m y el mayor es n. Y ya está. Con esto tenemos identificado quién es el menor y quién es el mayor. No con las variables originales, sino en estas dos variables, men y my, de mayor, menor y mayor.
Habrá un tercer caso que no estamos considerando acá, en el caso que sean iguales. Pero ese lo vamos a omitir por el momento. Si n y m son iguales, igual se ejecutaría esta parte de abajo. Dice que el menor es m y el mayor es n, sabiendo que son iguales, pero bueno, vamos a suponer que se ingresan siempre dos números diferentes. Entonces, listo. Primera cosa superada. Ya sabemos quién es el menor y quién es el mayor. Ahora, lo que necesitamos saber es si el menor es par o impar. Porque miren que dependiendo de eso, vamos a tener dos variantes en el algoritmo. ¿Cuáles variantes? Vamos a verlas. Por ejemplo, miren que en este caso el menor es n, o sea que la variable menor vamos a guardar a n, sería el 2. Entonces, en este caso particular, como guardamos ese 2, el primer número impar no arranca desde 2, porque 2 no es impar, sino que sería el número que sigue al 2, el 3, ¿cierto? Y ahí seguiría 5, 7 y así sucesivamente. Ahora, miren que lo que hicimos fue, al menor le sumamos 1 para saber que era el siguiente número, era impar, porque este es par. Ahora, si en vez de 2, hubiéramos tenido acá, por ejemplo, un 5, miren que al ser este número impar, no hay que sumarle nada para que sea el primer número de la lista. Simplemente él mismo es el primer número de la lista. 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Entonces tenemos dos variantes. Cuando el menor es par, hacemos una cosa, cuando es impar, hacemos otra. Y eso lo vamos a esclarecer por acá. Vamos a tener un algoritmo que va a ser así. Si n, ¿se acuerdan de este operador? ¿O no lo hemos visto? Tenemos un else. De todas maneras, yo sé que esas cosas se olvidan. Y vamos a recordar qué hace este operador. Miren, este operador me devuelve el residuo de dividir n entre 2 o n entre cualquier cosa, ¿cierto? Es el operador módulo. Entonces, ¿qué está haciendo este operador acá? Me toma la n, sea cual sea, pues en este caso es 5, por ejemplo, miren. Entonces toma 5, lo divide entre 2, el 2 en el 5 está 2 veces, 2 por 2, 4, a 5, 1, y lo que me va a devolver esta pequeña instrucción no es la división, sino que me devuelve el residuo. Entonces, para que un número sea impar, al dividirlo entre 2, siempre va a sobrar 1. Mientras que un número, siendo par, al dividirlo entre 2, siempre va a sobrar 0. ¿Cierto? Cualquier número par dividido entre 2, el residuo es 0. Entonces, mire, la comparación que estoy haciendo acá es, si el residuo de dividir a n entre 2 es 0, ¿es porque qué? Porque el número es par. Entonces, haré algo acá. Si el residuo de dividir n entre 2 es diferente de 0, es decir, cuando es impar, me voy a venir al else y en el else hago otra cosa. Entonces, esta instrucción es la que me sirve a mí para identificar si el número es par o impar. ¿Por qué divido entre 2? Porque esa es la característica de un número par. Todo número par divisible entre 2. Cualquier número que sea par, al dividirlo entre 2, debe dar como residuo 0. Exactamente 0, ¿cierto? Entonces ahí esta instrucción pues es la que nos está ayudando con esa tarea. No sé si es claro entonces qué es lo que hace este símbolo de porcentaje que hace las veces de la función módulo para nosotros. Sí, o dudas.
No, profe, bien. Bien, listo. Entonces, si el número es par, vamos a decir lo siguiente. Para i en el rango. Ay, el rango. Pero es de el menor más 1, ¿cierto? Porque al ser par, el primer número impar va a ser el que le sigue al menor. Ah, venga, pero es que acá no es n, aquí es menor, perdón. ¿Cierto? Porque estamos dividiendo el menor, porque para eso fue que lo hicimos acá. Aquí yo estaba asumiendo que n era el menor, pero el menor en realidad es esta variable, men, no n, porque n, como puede ser el menor en este caso, podría ser el mayor. Entonces aquí, men sobre 2. Entonces, vamos a ir desde el menor más 1 hasta el mayor con pasos de a 2. Bueno, hasta el mayor más 1. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, es la i. Listo. Por este lado, en el caso de que sea par. Y en el caso de que sea impar, pues va a ser algo muy similar, pero va a diferir en una pequeña cosa. Que al menor no hay que sumarle nada, porque como el menor es impar, lo debe incluir. Vamos hasta el mayor más 1, más 2 puntos, imprimimos. Esto debería generarme la lista de números impares entre el menor y el mayor, independientemente si son pares o impares, o cuál sea el menor y cuál sea el mayor, si m o n. Se supone. Vamos a ensayar. Si hay alguna modificación, pues lo corregimos. Miren que el enunciado del ejercicio parecía como muy sencillo, ¿no? Dados dos números, escríbame todos los números impares entre el menor y el mayor. Para nosotros como seres humanos eso es una bobada. Ah, si me dan dos números, yo sé cuál es el menor, cuál es el mayor, y empiezo a decir los impares entre uno y otro. Ya está. Pero a la hora de llevarlo al código, nosotros no podemos dejar ambigüedades. Y de ahí que tenemos que implementar este tipo de cosas. Voy a borrar la consola. Y voy a ejecutar. Miren, aquí está, del 5 hasta el 17. Voy a mirar, miren que del 5 al 17, pues justamente son esos. 5, 7, 9, 11, hasta el 17. Ahora hagamos algunos ensayos para que terminemos la clase de hoy. ¿Qué pasa si este no empieza en 5, sino que empieza, por ejemplo, en 4, que es un número par? Miren que al ser par, pues podría pasar que algo falle. Igual debería seguir apareciendo la misma lista, de las 5 hasta el 17. Vamos a ver si sí. Miren otra vez, del 5 al 17. A pesar de que el primero era par. Ahora, si el último también es par, 18, vamos a ver qué pasa. Miren, del 5 al 17, no pasa nada. Ahora, si intercambiamos los dos números, que ya el menor no sea este, que sea el de abajo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Miren, sigue apareciendo la misma lista, del 5 al 17. Es porque todas esas posibles variaciones las hemos capturado a través del código. Aquí, sin importar cuál sea de estos dos, el menor o el mayor, aquí ya luego los identificamos y con ellos es que trabajamos de aquí para abajo. E independientemente, si el número es par o impar, miren, esta es la condición de que sea par, lo hago de esta manera, y si es impar, lo hago de esta, y lo capturo, de tal forma que el algoritmo no me falle y me siga imprimiendo los valores que sí son, ¿cierto? Miren que cada vez que hacemos
más ejemplos, le vamos agregando elementos y elementos y elementos. Esto va a ir sumando, eh, digamos, cosas bien interesantes para que luego nos permitan hacer ya programas más funcionales, que van a ser ya cosas más aplicadas, particularmente pues a lo que uno quiera hacer. Preguntas hasta este punto. Sin preguntas. Muy bien, espero que les haya funcionado. Si les funciona a ustedes también, o necesitan que les haga zoom en alguna parte del código. Muy bien, voy a Está muy guardarlo. bien. A mí sí. Sí, excelente. Listo, yo creo que podemos dejar hoy hasta ahí y nos veríamos el sábado, Dios mediante. Muchas gracias, muchachos, por la atención. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con gusto, chao. Profe, ¿qué días son las asesorías de algoritmos?